La iglesia tiene que anunciar las verdades eternas. La iglesia tiene que expresar esa imagen eterna. Si Cristo es la imagen visible de Dios invisible, en la iglesia tiene que verse la misma imagen, porque no son dos cosas, están hechos del mismo material. Eso es la iglesia del Señor, que necesitamos que se levante, que entienda la realidad en el tiempo en el que estamos viviendo. Señores, necesitamos que la verdad de Dios se cultive en nosotros, que de ahí en adelante el matrimonio se las pegue a los hijos, y que de ahí en adelante comencemos a generar una ciudad transformada, una nación que pueda decir que Cristo es el Señor. Pero eso no va a pasar si la verdad de Dios no encuentra el ecosistema correcto. Uno de los desafíos que uno tiene a la hora de levantar modelos es que se hace como difícil instalar de manera correcta el qué hacer. Saben que el primer día cuando hicimos Luz en tu Casa, hubieron muchas personas que dijeron, mira, lo vamos a instituir fijo. Y de la mayoría de las personas que lo dijeron, todavía no sé si lo han logrado, pero sí he notificado de algunas personas que ya me dijeron y no lo volvieron a hacer. No es una corrección que quiero dar con esto, sino quiero darle la razón de por qué nosotros como iglesia estamos tratando, por lo menos mensual, de poner una fecha. Porque cuando usted no le pone fecha, señores, como que todo pasa y las cosas quedan como sueltas. Entonces el propósito es que nosotros podamos generar. ¿Se ven estos vehículos cuando tú principalmente lo que... Nadie se ha topado el 27 de febrero con 5 gente moviendo un carro, ¿verdad que no? Siempre el movimiento es como corto. Siempre es corto el movimiento. Porque se entiende que yo te voy a mover, pero va a llegar un momento donde tú tienes que prender. Entonces, así mismo es estos asuntos que nosotros como tratamos de generar esa motivación con el propósito de que nosotros te motivemos, pero esto tiene que llegar a un punto donde cada uno tiene que generar esta autonomía. Y Wellington hoy mencionó el matrimonio, pero todas las áreas de la vida en nosotros debe tener como ese trabajo intencional de usted poder levantarlo y que se pueda construir. Y aunque Wellington mencionó algo que dijimos, que el matrimonio es es lo que todo el mundo tiene una herida, pero como que nadie le presta atención, como que se hace loco. Y yo diría que eso se traslada a todos los asuntos de la vida. Nosotros tenemos muchas cosas en las cuales nosotros hoy en día estamos fallando, vemos la necesidad, pero el común de eso es que nadie como que le gusta hacer nada. En todo. Tengo problemas en mi vida, tengo problemas, algunas situaciones, pero lo menos que quiero es comer de la vida de Dios. Se me importa que si me congrego, si no me congrego, se me importa si vengo o no vengo, se me importa si como o no como. Y ese no me importa, nosotros lo hemos instalado como en tantos departamentos de nuestra vida. Ese no me importa. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elevar el nivel de intencionalidad que nosotros podamos expresar? ¿Cómo podemos elevarlo? Tenemos que elevar el nivel de intencionalidad. Que Luz en tu Casa. La otra vez tuvimos 23 hogares, hubieron 10 hogares que faltaron. ¿Cómo ahora nosotros pensamos, mira, logramos que los 33? Porque esto no es un anuncio para emprendedores, como quien dice, mira, tenemos un taller para emprendedores, el que esté emprendiendo, inscríbase. O tenemos un taller de un curso de finanzas, el que tenga problemas financieros, inscríbase. Tenemos un taller de multimedia, el que le guste el sonido, inscríbase. No funciona así. El trabajo del hogar es una tarea de todos y donde todos tenemos la necesidad. Entonces, antes de entrar, quería también darle un anuncio, y es que a partir de mañana estaremos mandando unos links al grupo. Vamos
vamos a empezar 2 clases de música, de piano y de batería. Vamos a mandar los links para que escojan varios horarios, para ver si la cantidad de personas que están interesados podemos hacer el quórum para poder instruir. No queremos esperar que la gente crezca y que ahorita no tengamos. Queremos los niños, involucrar lo más que nosotros podamos a los niños para que esto entonces sean parte de esto. Entonces a partir de mañana vamos a abrir 2 clases. El objetivo que tenemos inicialmente es crear la academia, pero todavía nos faltan las manos, nos faltan los recursos, pero entendemos que vamos a llegar hasta ahí. Así que, sin más que decir, yo quiero que pónganse sobre sus pies y vamos a las escrituras. Este año nosotros nos hemos propuesto, le llamamos lo que es la cultura de la iglesia. Y quiero comenzar donde terminé la última vez y añadir unos cuantos detalles adicionales, la cual necesito que cada uno de ustedes prestemos atención. Vamos a empezar en el libro de Romanos, capítulo 12. A partir del verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de como iglesia nosotros nos reunimos para que en tu nombre nosotros podamos recibir la dirección correcta, Señor, para que ésta pueda producir en nosotros la guianza hacia el propósito que tú has establecido. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Quiero recordarles unos detalles que estuvimos mencionando la última vez. Cuando hablamos de cultura, estuvimos hablando que la cultura se relaciona con una serie de comportamientos, una serie de acciones que se forman, que generan como una costumbre. Y esa costumbre es la forma como que los pueblos se expresan. Por lo regular, todo pueblo tiene una cultura y esta cultura se define por la forma. Y muchos de nosotros podemos identificar de dónde proviene una gente por la forma en la que éste se conduce. Ese chino, ese dominicano, este americano. Hay gente que tú puedes, sin tú verle la cara y sin tú verle la cara, ni saber quién es, ni escuchar el sonido de su voz, por simplemente ver los actos que hace, tú puedes decir, este es de tal sitio. Y cada lugar de providencia termina generando una forma que va a generar la cultura en que éste se establece. Entonces la Biblia dice, empezamos citando Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Este texto nosotros lo hemos dicho un sinnúmero de veces, pero quiero volver a repetir porque la intención no es que nosotros durante todo un año generemos como un cúmulo de información, sino que cada cierto tiempo podamos poner la cosa en orden para que usted pueda incorporarla y pueda relacionarla con los diferentes elementos que como iglesia vamos edificando. La palabra conformar genera una imagen como aquella que tiene como un molde. Y la intención del escritor es que nos dice a nosotros, no tomen la forma de este mundo. No la tomen la forma de este mundo. Y ante no tomar la forma, él dice, ¿de qué manera es que no vamos a tomar la forma? Sino que transformaos, dice. Porque el objetivo es, no tomes la forma, no te amolde, pero sí quiero que te transforme. Y la palabra transformación aquí tiene un nivel de importancia alto. Porque la palabra transforme aquí, en el texto en el que se escribió, es metamorfosis, metamorfos. Que es donde traemos nosotros la palabra metamorfosis. Y a mí me gusta mucho relacionar esta palabra porque la palabra metamorfosis, nosotros conocemos 2 tipos de animales que generan metamorfosis. Existen varios, pero quiero citar 2. La metamorfosis que genera lo que es el camaleón.
Todos sabemos de la capacidad que tiene el camaleón de cambiar de color. Pero él cambia de color no producto de sus deseos, sino producto del ambiente en el que él está. Si el ambiente que él está amerita un color verde, él va a tomar la forma del verde. Si él amerita un color rojo, él va a tomar la forma del rojo. Por lo tanto, su cambio de color no es intencional ni responde a una madurez, sino que responde al ambiente donde él está cohabitando. Y esto mismo se parece a nosotros. ¿Y por qué yo quiero poner este ejemplo? Porque la cultura de la iglesia tiene que establecer un estándar a un modelo, que este modelo no nos lleve a nosotros a formar camaleones. Porque nosotros muchas veces como iglesia nos hacemos expertos y somos camaleónicos. Porque la cultura aprueba y nos enseña como estándar que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es amoldarnos y tomar la forma del ambiente donde nosotros llegamos. Y el mejor ejemplo de esto lo refleja lo que son los embajadores. No sé si ustedes conocen un poco de diplomacia, pero aquí y en el mundo, las embajadas, no sé si ustedes sabían que si un dominicano logra entrar a la embajada de Estados Unidos o de El Salvador o de otro país, corriendo de un delito, y él logró entrar ahí, él está en República Dominicana, pero ahí dentro, él está en territorio americano o del país donde él entre. ¿Y qué pasa? Que para sacarlo de ahí, República Dominicana no puede entrar y traerlo, sino que tiene que sacar todo un proceso de extradición. ¿Por qué? Porque el derecho internacional establece que aunque el país está en ese territorio, la ley que rige ese territorio no es las leyes donde él está, sino la ley de donde él proviene. Entonces, así mismo nosotros como el camaleón, que nosotros muchas veces tenemos que tener como la imagen como un embajador y no como un camaleón. Porque el embajador, la ley que lo va a regir, no es la ley a donde él va, sino la ley de donde él viene. El camaleón, la ley que lo rige, es la ley donde él va, no de donde él viene. Por eso es que cuando él entra en diferentes ambientes, nadie sabe de dónde él viene, porque él se parece a donde él llegó. Entonces nosotros como iglesia, cuando establecemos lo que es la cultura de la iglesia, como cuando nosotros somos un hijo de Dios, cuando nosotros llegamos, las personas vean en nosotros quien nos rige. Y cuando nos vean, digan, tú no eres de donde ahora estás, dime de dónde tú provienes. Entonces, como nosotros como hijos de Dios, cuando estamos elevando lo que es el sistema cultural, cuando la forma en que nosotros nos comportamos, la forma en la que nosotros hablamos, la gente termina diciendo, donde tú vienes no logro identificar con claridad, porque lo que tú haces no se parece donde tú estás. Muchos de nosotros generamos tanta confusión en la forma en que nosotros nos expresamos, porque lo que hacemos no genera ninguna diferencia al lugar donde nosotros estamos. Nos parecemos, nos confunden. ¿Cuántos de ustedes han visto que constantemente la policía a veces ha cometido error apresando personas que se parecen pero que no son? ¿Lo han visto? Matado personas porque se parecen pero no son. Pero independientemente, la persona no tuvo la culpa en el hecho delictivo porque cumple con algunos rasgos que quizás él ni siquiera eligió. En los asuntos de lo que es la cultura de los hijos de Dios, muchos de nosotros nos parecemos al sistema del mundo y no porque no quisimos, sino porque voluntariamente todo lo que hacemos, todo lo que comemos, termina en nosotros produciendo una imagen que termina reflejando lo que nosotros somos, y muchas veces eso se parece al destino donde nosotros estamos. Por eso la cultura establece, los sistemas culturales vienen a establecer lo que son los estándares. Y por eso hoy en día nosotros tenemos como una lucha de cultura. Y siempre yo quiero que ustedes sepan, señores, y lo van a ver, y véanlo. Desde Génesis se ve un conflicto de dos grupos. Los de la serpiente
y el grupo de los que son los hijos de Dios, que es el hijo de la simiente. Y eso va avanzando. Y luego dice que la serpiente tratará de herir en el calcañar, mas él te herirá en la cabeza. Y luego tú ves que te dice en Génesis 6, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Luego tú ves que te dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, siempre, constantemente, hay una lucha de dos grupos. Y cada grupo va a intentar instalar un sistema cultural. Porque lo que esté buscando la forma, cómo va a definir la forma en que el hombre vive. Y nosotros muchas veces, por ignorar el estándar cultural que Dios quiere que los hijos de Dios tengamos, muchas veces nosotros terminamos pareciéndonos a todo menos al estándar de Dios. Y como nosotros, cuando hablamos de cultura de iglesia, nosotros podemos entender cuál es la cultura que gobierna este reino de Dios. Cada reino establece, tiene su forma de gobierno, tiene sus leyes que lo rigen y tiene una forma en la que se visten. Tiene un estándar donde se comunica, tiene incluso un protocolo de cómo van a dirimir los conflictos, de cómo van a resolver los conflictos. Cada reino, cada gobierno establece una forma. Hay lugares en este mundo donde si tú matas a una gente, tú tienes un juicio expreso. ¿Por qué? Porque tú no vas a cumplir una cárcel, sino que tú vas a morirte. Porque ellos dicen, el que mata, mátenlo. Entonces, esto, asimismo, el sistema cultural que establece las tinieblas tiene sus formas, porque al final ellos están buscando un solo propósito. Y están buscando es controlar a las personas y amoldarlo, llevarlo a un molde para que éste termine pareciéndose a ellos. Y por eso decía dos tipos de metamorfosis. Le hablé de la metamorfosis del camaleón. Y yo quiero poner un ejemplo interesante. Muchos de nosotros experimentamos en un momento de nuestras vidas que nos fueron enseñando acerca de cómo el yeso, para cuando empezamos a trabajar con un yeso. Y empezaron a enseñarnos moldes para que nosotros dibujemos eso. Y nosotros vemos a diario cómo se usan los moldes en diferentes estructuras. Y algo que usted va a saber y va a tener claro, que cuando una vez se estableció el molde, no importa con qué este molde se llene. Al final, cuando con lo que usted llenó, lo saque, lo que usted saque de ahí va a terminar teniendo la misma forma. Tú agarras un molde de resina y aunque lo haga con resina, aunque lo haga con yeso, aunque lo haga con cemento, al final cuando tú veas la imagen, esto va a terminar produciendo la misma forma. Y por eso nosotros tenemos que tener conciencia, porque muchas veces nosotros creemos que el sistema de la tiniebla, cuando está estableciendo su modelo de cultura, podemos poner un ejemplo interesante, y que creemos que él nada más viene en forma de cemento. Y cuando vemos el cemento, él me quiere moldar con cemento, pero ignoro el cemento, pero abrazo el yeso. Ah, no, ya identifiqué el yeso, ignoro el yeso y agarro la resina. Y lo que nos damos cuenta es que a él no le importa el material que tú estás usando. Él lo que está buscando, que al final, sea por yeso o por cemento, él quiere introducirte en un molde. Entonces, cuando hablamos de la cultura constantemente lo que está buscando es cómo el hombre termina encajando en su molde. Y por eso dije que nosotros tenemos que producir una transformación. Y mencioné la primera, que es la del camaleón. Pero la segunda es la que utiliza la metamorfosis, que es la mariposa. El primer proceso de la mariposa es que se convierte en una larva. Y la larva se convierte en un capullo. Ese capullo se convierte, luego se convierte en una mariposa. Pero noten que cada proceso de metamorfosis que ejerce la mariposa, ningún proceso de este vuelve hacia atrás. El capullo no vuelve a ser larva y la mariposa no vuelve a ser capullo. Porque la metamorfosis que establece la mariposa es una metamorfosis de avance. Es una metamorfosis a una forma mejor. Y una de las cosas que la Biblia está interesada, y Dios por medio de las Escrituras, es que nosotros como hijos de Dios, cada vez que vayamos a experimentar un tipo de metamorfosis, no sea como el camaleón que se adapta a donde llegó, sino que sea una metamorfosis que produzca en nosotros un avance. Que lo que nosotros somos hoy, cuando alguien nos vea mañana, seamos totalmente diferentes.
Por eso hemos mencionado siempre mucho un ejemplo. Y es que muchos de nosotros, en los asuntos de la vida de Dios, nos parecemos mucho a Dios. Porque somos el mismo ayer, hoy y siempre. No cambiamos. Entonces, aparte, tenemos tres figuras interesantes. La parte que no cambiamos. La parte que no amoldamos. Pero muchas veces ignoramos la parte que en verdad genera la transformación, que es la metamorfosis, que es la que produce la mariposa. Como nosotros cuando vamos a producir cambios en nosotros, miren, nosotros tenemos que producir en nosotros un nivel de atención y de intencionalidad alto. Porque muchos de nosotros cuando vamos a producir cambios, se nos importa si vamos a cambiar o no, se nos importa si avanzamos o no. Por eso yo le he dicho a ustedes muchas veces, esto de cultura de la iglesia tiene que poner en nosotros un nivel de intencionalidad alto. Alto. Yo le decía esta semana, hablando de un asunto de negocio con unas personas, y le decía, mira, si la gente entendiera el valor que tiene el saber cómo se hace una cosa, hubiera mucha gente trabajándole de gratis a gente. Mucha gente trabajándole de gratis. Yo te estoy dando derecho. Tú me puedes emplear de gratis en tu bufete de abogado, porque yo quiero aprender cómo se hace. Yo estoy estudiando computación. Yo voy a venir gratis a trabajarte, porque yo quiero aprender cómo se hace. Si la gente entendiera el valor del cómo se hace, tuviera gratis. Si nosotros pudiéramos entender el valor de lo que es la comida y lo que produce la transformación, aquí no simplemente estuviéramos discipulados los jueves, sino que hubiese gente repitiendo la clase los domingos. Porque no tengan una intención de pasar un nivel, sino que tengan una intención de formar y generar una expresión. Porque muchas veces nosotros terminamos cualquierizando, porque nosotros nos acostumbramos a ser el mismo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a producir un nivel de intencionalidad de poder levantar un modelo que sea claro? Y da muchas veces pena el nivel de intención y el nivel de financiamiento que nosotros le ponemos a los asuntos que decimos que son eternos. Este jueves nosotros decíamos algo que siempre he dicho, y es que así como el animal cuando lo marcan, producto de que le ponen una forma, que es tan fuerte el golpe de caliente que le dan a la piel, que termina generando una imagen. ¿Cómo nosotros podemos poner tanta intencionalidad en este asunto de Dios que lo que termine produciendo en nosotros sea una imagen? Y esta imagen sea identificable, sea visible y también sea leíble. Porque a veces nosotros estamos produciendo una imagen, pero la gente no la puede leer. Es confusa. Tú me generas una imagen confusa. Yo no sé qué tú eres. Yo no sé qué tú eres, que tú hoy me dices que eres cristiana, pero mañana cuando me tratas, yo creo que tú eres un demonio. Entonces, ¿cómo a veces nosotros terminamos generando esta imagen tan difusa? Y quiero hacer hincapié en algo muy importante, y es que la cultura que Dios quiere establecer, que nosotros como iglesia, hoy nosotros le llamamos cultura, señores. Pero yo quiero, si usted quiere, eliminen la palabra cultura. Porque lo que realmente, la intención de Dios, no simplemente reducirla a la palabra cultura, sino es convertir esta palabra en todo un ecosistema. Y la palabra ecosistema, señores, nosotros la decimos, la redecimos, la escribimos, y a veces pareciera como que nosotros estamos redundando. Y no es la intención de redundar, es poder crear el nivel de importancia para que usted entienda lo que significa que usted pueda crear un ecosistema. Entonces, cuando tú ignoras el ecosistema, vas a ignorar en qué forma es que la semilla entonces genera un fruto. Y tú podrás tener una buena semilla, pero tener una muerte del fruto, una muerte ecosistémica. Producto de que expusiste la semilla a un ecosistema de manera incorrecta. Y yo quiero, señores, sembrar en ustedes con intencionalidad, que nosotros podamos tener un nivel de importancia, de que nosotros podamos hoy levantarnos, mañana lunes de levantarnos y decir, Señor, yo quiero que en mí se vea el fruto de la semilla que yo estoy consumiendo. Señor, yo no quiero ser el mismo hoy
No quiero ser el mismo mañana, no quiero ser siempre el mismo. Que las personas puedan ver en nosotros que quien yo era ayer, no soy el mismo de hoy. Porque muchas veces en nuestras vidas, a la hora de alguien definirla, la forma más clara de definirla es una línea recta. Porque nunca se produjo un cambio en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos, cuando a la hora de alguien vaya a definir quién soy y quién tú eras, pueda poner una línea? Los que saben de matemática pueden ver la línea cuando se llama línea exponencial, que van en aumento así. Porque hay un crecimiento de manera constante. Aléjese de dos imágenes que producen a las líneas. La primera es una línea recta y la segunda son líneas fluctuantes. Alguien que se cae, se levanta, que hoy lo coge en serio y mañana, hoy te dice, hoy yo lo voy a asumir, mañana no le importa si lo asumo o no. Y toda la semana te diciendo, hoy sí voy a tomar en serio el discipulado y se me importa. Vengo 2 días, falto 3. ¿Cómo nosotros podemos tomar esto en serio? Y yo quiero, señores, que ustedes sepan que a veces nosotros, a veces como iglesia, queremos producir en ustedes esa intención de valorar lo que es formarse y cómo nosotros queremos desinstalar de su ser que usted crea que nosotros queremos que usted pase de nivel. ¿Cómo usted se desinstala que queremos que tú pases de nivel? No, queremos que tú te formes para que crezcas, para que puedas influenciar, porque nadie que no tenga la vida y que este fruto no sea evidente en él, puede dársela a otro. Por más intenciones que tenga, por más buenas obras que tenga, nadie que no tenga la vida y que ésta no sea evidente, podrá dársela a otro. Y yo quiero que ustedes sepan que muchos de nosotros ya tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida de Dios, pero hay algo que hay muchas personas hoy en día que mueren porque no han, aunque son salvos, no han podido cumplir porque no entienden no entienden ni conectan con la cultura que Dios ha querido que establece para el hombre. Cada quien lo hace de su forma. Y por eso Dios quiere crear una comunidad de hijos y no de sal y luz. Olviden de sal y luz porque no estamos sujetos a las 4 paredes. Sino que cada uno tenga un pensamiento y que tenga una forma que cuando usted termine de expresarse allá afuera, la persona termine diciendo quién tú eres. Y saben que hay una historia que a mí me gusta, que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención de una declaración que dice, y es como Dios terminó generando una condena. ¿Y qué condena ni más fuerte? Leeré unos cuantos versículos. Va a ser un poco largo, pero yo quiero que ustedes entiendan para poder situar lo que quiero decir hoy. Ezequiel 28, del verso 1 al 19, hay una historia muy conocida entre nosotros. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová del Señor, por cuanto se enalteció su corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que se te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tu riqueza, se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainaran sus espadas contra su hermosura de tu sabiduría. Y marcharán tu esplendor, al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante de él que te mate, diciendo, yo soy Dios. Tú hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta y endecha sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor,
tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén y en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta el que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren entre ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que miran. Antes de terminar el verso 19, yo quiero que ustedes entiendan algo, y es que miren toda la característica bonita de este ser que se describe aquí. Se está diciendo: eras perfecto en tus hermosuras. El día que fuiste creado, habían tamboriles. Miren todo lo lindo. Algunas personas dicen que aquí se está hablando de Satanás, otros dicen que no. No quiero entrar en esos detalles porque no es importante ahora. Yo lo que quiero es que ustedes hacer un paralelismo de ver todo lo que este hombre tenía, toda la descripción de este ser. Y quiero hacer un paralelismo porque nosotros hemos hablado de todas las características de que nosotros en Cristo hemos recibido. Todo el equipamiento que Dios a nosotros nos ha puesto. Y muchas veces nosotros, por no entender el ecosistema donde todo a nosotros se nos entregó en forma de semilla, terminamos andando como aquel que no tiene nada. Pero miren, entonces, luego dicho esto, yo quiero que ustedes miren cuál es la consecuencia de él ignorar y ir contrario a todo lo que a él se le dio. Miren, todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y lo que más me impacta es que dice: por siempre dejarás de ser. El dejar de ser. No importa. Miren, muchos de nosotros quisiéramos las consecuencias, y yo quiero que ustedes vean cuál es el mayor nivel de castigo que Dios está estableciendo sobre el hombre. Dejar de ser. Como nosotros a veces, por ignorar el ecosistema donde Dios ha puesto toda la semilla en nosotros, muchas veces andamos como aquel que no es nada. Y lo que más se parece a dejar de ser, miren de qué forma Dios lo establece. ¿Y por qué yo quiero traerle a ustedes esta luz acerca de esto? Y es porque yo necesito elevar el nivel de importancia de ustedes. Que ustedes entiendan qué tan importante es lo que nosotros estamos trabajando. Qué tan importante que usted pueda entrar en lo que es la cultura de la iglesia. Que entienda el ecosistema que usted tiene que producir. Que Dios a usted le puso todo como semilla. Y si usted termina ignorando toda eso, es posible que usted se parezca a alguien que no es nada. Y una cosa que decíamos hoy en la clase del discipulado, hoy es que el sistema de las tinieblas, por medio de la cultura, una de las cosas que le gusta producir es cambiar los patrones, torcer el diseño y ponerlo al revés. Y por ejemplo, la cultura de las tinieblas nosotros nos dice que el hombre tiene que hacer, y luego que hace, entonces tiene, y con lo que tiene, entonces ante la sociedad, él dice que es. Y asimismo a veces nosotros como iglesia hemos establecido una cultura donde decimos, el que más hace es el merecedor de lo que la iglesia debe de expresar. Sin embargo, la Biblia lo que nos enseña es que primero tú eres, luego tienes y por último haces.
Porque nada de lo que nosotros tenemos fue por nuestros propios méritos, sino fue por los méritos de la cruz. Por lo tanto, nadie trabajó nada, sino que todos lo heredamos todo. Por eso tú eres un heredero, no un trabajador. Porque el trabajador disfruta de su salario. El heredero disfruta de lo que otro construyó. Y el sacrificio de la cruz hace que nosotros heredamos. Entonces, en este proceso de lo que es establecer la cultura de la iglesia, nosotros tenemos tres formas. Lo que la iglesia, lo que la Biblia dice que debe ser la iglesia. Segundo, lo que nosotros hacemos como iglesia. Y tercero, lo que la cultura ha definido como iglesia. Yo quiero poner algo importante para que ustedes vean lo simple que entra en la cultura. ¿Qué es una cultura, señores? ¿Cómo se forma la cultura? Y me encanta siempre poner ejemplos sencillos para que ustedes vean cómo cosas sencillas terminan construyendo grandes elementos. ¿Qué es la cultura? La cultura primero comienza con pensamientos, señores. Y los pensamientos luego se convierten en ideas. Y cuando tú juntas un conjunto de ideas, entonces tú formas lo que son los conceptos. Y cuando tú juntas un conjunto de conceptos, entonces tú creas lo que son las filosofías. Y por eso tú tienes la filosofía, la filosofía de la ideología de género. La filosofía es lo mismo que ideologías. Que la filosofía de la ideología de género, que la ideología del matrimonio, que la del aborto, que la de cómo construir, de cómo edificar una familia, de cómo deben ser unos padres. Y todo comenzó ¿con qué? Con alguien que tuvo un pensamiento que lo convirtió en una idea y lo convirtió en un concepto. Entonces miren cómo van. Primero empieza con un pensamiento. Los pensamientos se convierten en ideas y las ideas se convierten en conceptos. Y los conceptos, cuando los agrupas, terminan creando lo que son las ideologías. Y un conjunto de ideología termina dándole forma a lo que es la cultura. Y esta cultura viene con 4 procesos. Y es que primero el pensamiento llega ante ti. Y tú lo primero que haces es que lo niegas. Y de esto hemos hablado muchas veces y lo vuelvo a repetir. Tú lo niegas. Cuando hablamos de lo que fue, cuando empezamos con lo que fue la homosexualidad, que es el mejor ejemplo, al principio todo el mundo se negaba a aceptar un homosexual. Todo el mundo se negaba. Incluso había gente que lo veían en una acera y se cruzaban por la otra. Y así mismo viene, cada vez que el sistema de la tiniebla crea un concepto nuevo, que te lo presenta, muchos de nosotros, lo primero que hacemos es decir, yo no creo en eso. Y luego, ese concepto, después que tú lo niegas, tú empiezas como a aceptarlo. Por eso ya muchos de nosotros, por ejemplo, los homosexuales, ya no nos hacen tanta ruida, ¿cierto? Ya a veces podemos estar sentados uno al lado de otro. Luego que tú lo aceptas, pasas al tercer nivel y es que lo primero es que tú lo toleras, lo estás tolerando. Luego tú terminas aceptándolo. Primero empecé a tolerarlo porque ya no me molesta. Y ahora yo lo acepto y entiendo que es normal. Ah, no, eso es normal. Ya a mí no me molesta, yo todo lo contrato. Yo tengo hasta 3 o 4. Sí, ¿y cómo ustedes ven que primero decía que no, luego no me hacía ruido y ahora yo lo acepto? Y lo cuarto es que después terminamos nosotros financiándolo. Entonces así son los modelos culturales que las tinieblas a nosotros, cada vez que implementa, nos los trae a nosotros en bandeja de plata. Y nosotros muchas veces, señores, terminamos financiando sus pensamientos, financiando la forma en la que nosotros debemos de trabajar. Por eso la cultura de la iglesia tiene que ir contrario a 3 cosas. Primero de Juan capítulo 2, verso 16 dice que la cultura de la iglesia tiene que luchar contra 3 cosas. Primero, los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Tercero, la vanagloria de la vida.
toda acción que se convierte en una cultura en la iglesia tiene que ir contrario. No puede venir una acción que vaya a favor de los deseos de la carne, que vaya a favor de los deseos de los ojos o que vaya a favor de la vanagloria de la vida. Por eso toda acción que como iglesia nosotros vayamos a hacer, si en un momento está operando alguna de estas tres acciones, no es la cultura de la iglesia, va contra cultura. Por eso yo les dije a ustedes que habían 4 palabras, la prédica anterior, que ustedes deben de interiorizar. Primero les dijimos que era la cultura. Segundo, la transculturización. Tercero, la culturización. Y cuarto, la supracultura. La transculturización es cuando nosotros traemos de un país o de otro destino culturas para nosotros. Es como que, por ejemplo, aquí poco a poco se ha ido introduciendo lo que es el Black Friday. Eso no responde a República Dominicana, pero nosotros importamos ese concepto y hoy podemos decir que en República Dominicana es normal. Asimismo, muchas veces nosotros como iglesia, la iglesia se ha convertido sin darse cuenta, señores, en importadores de gran volumen de pensamientos culturales de las tinieblas y lo han hecho operativo dentro de la iglesia como algo normal. Muchas veces la forma en que nos vestimos, la forma en que nos expresamos, la forma en que cantamos, la forma en que saludamos a la persona, la forma en que le respondemos, la forma de dirimir nuestros conflictos, la forma en que ejercemos cada acción, muchas veces responden a importaciones culturales de las tinieblas y no producto de lo que es propia de la cultura de la iglesia. Y por eso yo les digo a ustedes, señores, nunca me van a oír hablando a mí, ni de arete, ni de pantalones, ni de música, ni de cómo tú tienes que comportarte. Hay un solo estándar que tú tienes que expresarte. Si quieres saber cómo debes vestirte, no me pregunte a mí. Mírate al espejo y analiza si es conforme al deseo del mundo o conforme a la expresión de un hijo de Dios. Y revisa si lo que tú estás haciendo, si eso no se convierte, no te está usando a ti como un maniquí para expresar los deseos del mundo y tú de manera gratuita lo estás promoviendo. Por eso a veces me gusta mucho poner ejemplos que por lo menos en el mundo le va mejor a veces que a la iglesia, porque a los modelos del mundo por lo menos le pagan y muchas veces nosotros lo hacemos de gratis. Por lo menos ellos le pagan. Y a veces nosotros lo hacemos de gratis. Tomamos sus formas, sus vestimentas, sus comportamientos, su música. Gratuitamente. Entonces, ¿cómo nosotros a veces nos hemos vuelto grandes importadores de volúmenes altos de lo que es los pensamientos culturales del sistema de las tinieblas? Entonces, la cultura de la iglesia debe establecer, miren, esto es interesante porque la iglesia, le voy a decir unas características que tiene la iglesia para que ustedes vean lo complejo que es la cultura que lo gobierna. Miren, la iglesia no tiene raza. La Biblia dice porque no es judío ni gentil. Entonces, esta iglesia, cuando habla de cultura, no se refiere a raza. Porque esto no tiene que ver ni de un color, no tiene que ver ni de qué país tú naces. Segundo, no tiene identificación sexual. Porque la Biblia dice, porque no hay ni varón ni hembra, sino que en Cristo somos una sola cosa. No tiene una identificación ritual. Porque dice que ya esto no importa. Si tú eras, en el momento dice, no importa lo que es ni de la circuncisión ni de la incircuncisión. Aunque esta acción, muchos para nosotros no tiene sentido. Esto era una identificación ritual que identificaba a un hijo de Dios en el antiguo pacto. Todos los que eran judíos tenían que ser circuncidados. Y este rito era que terminaba identificándolo, que eran parte de ese grupo. Por lo tanto, ahora no hay una identificación ritual
que te haga identificar como hijo de Dios. Es como Wellington ha dicho y nosotros hemos repetido muchas veces. Esto es lo mismo que decir que el hecho de que tú amanezcas todos los días en un garaje no te va a convertir en carro. Ni el hecho de que tú amanezcas todos los días o que venga todos los días a la congregación no quiere decir que mañana tú te conviertes en un hijo de Dios. Por eso hay algo interesante para aquellas personas que tienen toda una vida del evangelio. Y es que muchos hemos tranquilizado nuestra conciencia creyendo que nacimos en el evangelio. Pero es importante que nuestra conciencia sea notificada y sea confrontada, para que no le demos importancia al hecho de que nacimos el evangelio, sino que podamos resaltar el día que el evangelio realmente nació en nosotros. Porque el hecho de que vengamos constantemente a una congregación no quiere decir que eso a nosotros nos convirtió en lo que somos. Y si no, analice muchos que han manejado camiones por mucho tiempo y siguen siendo humanos y no son camiones. Esta iglesia no tiene identificación social, porque la Biblia dice que no hay esclavo ni libre, no hay pobre ni rico, no hay identificación social. Esta cultura no viene a establecer una identificación regional o una trayectoria de un país, porque dice que no es judío ni griego, aquí no importa de dónde tú vengas. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia tiene que establecer una cultura, no estamos hablando de que tiene que instalar un sistema litúrgico, ni tiene que instalar un sistema de ritual. Ni un sistema de que tienen que ser todas mujeres, ni que tienen que ser hombres, ni que tú tienes que cumplir una cosa. No, no se trata de eso. Por eso es que la iglesia, cuando establece su cultura, termina expresándose de una forma. Diré algunos puntos, por asunto de tiempo no los mencionaré todos. Pero lo primero es que la iglesia, cuando está expresando con claridad la cultura, una de las cosas que empieza a expresar, señores, que ya no se basa en la individualidad del ser, sino en que esto es un asunto de todos. Por eso el yo, una de las cosas que primero tiene que ir a la cruz es ese yo. Entonces esto tiene una importancia y es de saber que esto es hasta que todos lleguemos. Segundo, y es de saber que somos un cuerpo. Tercero, que la iglesia no son las paredes. Cuarto, que las cargas hay que llevarlas entre todos. Y quiero citar unas cuantas cosas que Maribel dijo la última vez que ella tuvo la intervención. Esto es un reino que incluso pareciera que esto es hasta al revés. Y dirás tú al revés, ¿por qué? Claro, porque amas a tus enemigos, bendices al malo. Esto es un reino que la única forma que Jesús utilizó para describirlo, terminó diciendo que mi reino no es de este mundo. Dice, no es de este mundo. Porque en este reino es más bienaventurado dar. Diga conmigo, es más bienaventurado dar que recibir. Una de las cosas que nos ha gobernado muchas veces a nosotros como iglesia es que todo el mundo viene a recibir algo y pocos vienen a dar algo. Entonces es mejor dar que recibir. Miren, mucha gente cuando lo invitan a la congregación, lo primero que dicen, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Y por qué no mejor le preguntamos qué tú vienes a traer? Pero es difícil traer algo si tú como ministro competente, tu solvencia, producto de la altura de ministro que tú has dedicado a formar, da fondos insuficientes a la hora de producir un aporte para la vida de la iglesia. Por eso, señores, yo le decía, miren, yo decía a alguien anoche, nosotros tenemos que ver, porque esto lo hemos repetido muchas veces, pero todavía no se ha hecho, esto al principio que repetimos, primero le hace ruido a otro le hace eco, pero necesitamos que termine haciéndole eco a todo el mundo. 4 horas, señores, que le dedicamos la semana no es suficiente. Tenemos que identificar de qué forma es que nos vamos a poner una vacuna llena de lo que es cristomicina,
para que nosotros podamos hacerle frente a los dardos del enemigo, a esas 106 horas que el sistema de las tinieblas está constantemente exponiéndonos a diario. Dicen que en nuestros ojos son expuestos aproximadamente a 20,000 imágenes diarias. Y esas 20,000 imágenes, el sistema de las tinieblas a veces es tan intencional que muchas veces el 50% la produjeron ellos. ¿Cómo tú vas a vacunarte para que cuando ese virus te llegue de ti, encuentre tu sistema de defensa, que encuentre, ¿cómo que se llama esta palabra que utiliza el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, que era la defensa, para que cuando llegue ese virus, el virus se vea inmunodeficiente ante la capacidad que tenga para querer herirte. Pero nosotros, teniendo una vida de iglesia intermitente, una formación insuficiente, ineficiente, sin compromiso, sin financiamiento, sin que me importe, va a ser muy difícil que nosotros podamos levantar una vacuna de que nos haga fuerte a nosotros. Por eso nosotros constantemente somos golpeados y somos tumbados. Porque nuestro nivel de intensidad y nuestro nivel de entrenamiento, muchas veces nosotros creemos. Todavía hay algunos de ustedes que creen que uno está tratando de motivarlo a que usted haga eso en su casa para cumplir un estándar ante los hombres. Y no entienden el nivel de individualidad que esto tiene que producir en usted para producir una fortaleza. Una fortaleza que cuando vengan esos dardos no tenga usted cómo tener que salir a buscar a otro. Y yo ayer decía algo que me gusta, que me llama la atención, y es que muchos de nosotros, cuando un amigo de nosotros nos pide un préstamo, hay muchos que nosotros lo mandamos al banco, no porque tenemos la intención de no prestárselo, es porque no tenemos esos recursos para dárselo. Y por eso terminamos reenviándole ante alguien que entendemos que se lo puede prestar. Así mismo son los problemas de los sistemas del mundo cuando nos llegan por medio de las amistades. Terminamos reenviándoselo a otra gente porque sabemos que en nosotros no hay recursos para poder hacerle frente a la deuda con la que Él está viniendo. Por eso, señores, yo hablaba esta semana y le decía a una persona, nosotros necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes sean fuertes, que ustedes sean ministros competentes, que tengan la capacidad, que tengan la altura, no de tocar buenos instrumentos, no de leer la Biblia de manera correcta, no que sean altamente disciplinados porque vienen todos los domingos, ni porque vengan todos los jueves, sino que el nivel de vida que hagan ustedes tenga la capacidad de poder pagar las estructuras y esa factura de muerte que a diario nos visitan por medio del matrimonio, por medio de la familia, por medio de los amigos, por medio de los problemas de negocio. ¿Cuántas empresas en nosotros a veces nos llegan momentos difíciles que a veces tú prefieres que te hieran un familiar, que tener que enfrentar a veces una estructura de un problema, que tu mente a veces no te deja dormir? ¿Cuántas personas muchas veces han pasado la noche completa porque no pueden dormir, porque hay problemas que invaden su sueño y no saben cómo van a hacer frente al otro día? ¿Cuántas personas no han pasado que no quieren que amanezca el día porque cuando llega el otro día tendrán que darle la cara a alguien que no saben? Pero para eso necesitamos ministros competentes, que no sean ministros del culto, no sean ministros de los domingos, no sean ministros de la música, sino que sean ministros competentes de un pacto, de alguien que porta una vida. Y esta vida pueda producir una solución en todos los niveles, en todas las esferas. Que podamos ejercer un gobierno en todas las áreas. Pero a veces mientras nuestro chi tenga una instalación de que cree que queremos que tú cumpla 2 horas, de que quiere que tú vengas a pasar una lista a un discipulado, eso no va a funcionar. Sí, señores, si cada uno entendiera el nivel del problema que está pasando allá afuera, el nivel de preparación que está teniendo el sistema de las tinieblas, cómo ellos se están ejercitando, pareciera la mejor comparación que a veces podemos hacer de la iglesia con el mundo. Es como que la iglesia está tirando con pistola de mito y ellos están tirando con armas nucleares, porque el nivel de preparación es muy alto con respecto al nivel de preparación que la iglesia está teniendo, con deseos olímpicos de conquistar medallas de oro y vencer el mundo, con preparaciones de casa y con dejadez, falta de voluntad, falta de compromiso, falta de responsabilidad.
cómo nosotros, la cultura que podamos establecer cuando hablemos de iglesia, se imponga como una supracultura. Y entendemos que tú no estás aquí para cumplir 80 años y morirte, sino que tú naciste para sembrarte como semilla, para que el fruto caiga en ti, pueda generar un cambio en una generación, que mañana quizás no importe si tu nombre se recuerda, porque no trabajamos para que nuestro nombre sea reconocido, sino para que la obra de Dios sea expuesta y sea instalada. Y aunque mis ojos no lo vean, yo podré decir que no morí, sino que me sembré como una generación, y que lo que en mí hubo, no fue alguien que vino jueves y domingo, sino alguien que se le importó poner en juego hasta su propia vida. Porque terminó diciendo, como Pablo decía, me gastaré de lo mío, y si es necesario me gastaré yo, por la causa que el Señor pueda producir en nosotros una revelación de lo que es el propósito eterno de Él, señores. Que en nosotros el nivel de compromiso diga, yo estoy dispuesto a dar no simplemente mi tiempo, no simplemente lo que yo sé hacer, sino mi tesoro. Y quiero involucrar a mi familia, quiero ser parte de todo esto. Porque esto no se trata de las cuatro paredes. No se trata de sal y luz, no se trata de tu nombre. Se trata de un compromiso con una generación que está esperando. La forma más linda que la Biblia dice es que la creación gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Estos hijos que alcanzan madurez. Porque esta es la palabra hijo aquí. No un hijo como tal, sino alguien que alcanzó madurez. Y por eso voy a repetir una analogía que aprendí, que la dijimos en la cosa de hombres. Y es que muchas veces nosotros tenemos hay en nosotros lo que es Peter Pan. Peter Pan es alguien que fue un niño que decidió no crecer. Y como no decidió no crecer, el mundo donde él diseñó para vivir fue el mundo de nunca jamás. Y los enemigos de Peter Pan fueron los niños que crecieron, que hoy son adultos. Y a veces nosotros somos así, parecemos Peter Pan porque decidimos no crecer, nos acostumbramos a ser niños. Y nuestros enemigos en la congregación son los que están alcanzando madurez, porque a esos criticamos, a esos golpeamos, a esos maltratamos. Porque no simplemente nos conformamos con ser niños, sino que nos molesta que otro crezca. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer este modelo de cultura de iglesia? Que cuando nosotros podamos expresar, podamos levantar un modelo que vaya más allá de nuestros propios deseos, sino ver el compromiso que tenemos con esta generación. La Biblia nos aconseja en cuanto al cuidado de la cultura y le dice no voy a citar la cita para simplemente decir el punto. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has creído. ¿Cómo vamos a cuidar la cultura de la iglesia? Persistiendo en lo que estamos creyendo. Pero a veces tú no vas a poder persistir si tú no sabes lo que crees. Y tú no vas a saber en qué crees si no formas y si no te pones de manera intencional en comer de esto. Le dice a los Colosas que no te dejes engañar de las filosofías. Muchos de nosotros estamos siendo engañados de las filosofías. Alguien con palabra bonita, con cosas, pero con nada de Biblia. Yo el otro día estaba oyendo una enseñanza que me invitaron y no pude ir porque teníamos taller. Y después escuché lo que se estaba enseñando y yo agarré a una persona. Yo le decía, ¿cómo tú? Yo no te vi, pero sí oía tu voz diciendo gloria a Dios. Y yo le decía, ¿cómo tú estás ahí y no dices nada? ¿Cómo te dejan engañar de palabras bonitas? ¿Dónde está el modelo bíblico de lo que él está diciendo? Y a veces nosotros por las filosofías tienen un poder en nosotros y es que nos convierten en un animal. Y ese animal, el más que se parece son las focas. Saben que las focas aplauden. Y esa filosofía nos convierte en foca y estamos nosotros aplaudiendo todo. Y alguien te dice, ¿qué es lo que aplaude? Por eso el compromiso más grande que tiene este evangelio es devolverle el cerebro a la gente para que la gente piense. Porque a veces parecemos focas repitiendo lo que otro está diciendo sin entender nada. Pablo le dice, no tomen la forma de este mundo. Pablo le dice, cuídate de las divisiones. La cultura de la iglesia tiene que cuidar las divisiones.
Y termino con esto, y es que la cultura de la iglesia, primero, tiene una razón por la cual se reúne. La iglesia cuando se reúne tiene una razón por la cual se reúne. Y me gusta mucho 1 Corintios capítulo 11 cuando dice, ustedes cuando se reúnen no se reúnen para lo mejor. No se reúnen para lo mejor. La iglesia cuando se reúne para lo mejor. Y yo decía que a veces yo he tenido conflictos con algunas familias, con una de las familias, y me he ganado cinco de enemigos. Y yo decía, me encanta el nivel de influencia que tú tienes para ponerlo en contra mía. Me gustaría que cuando una verdad te colonice, tú puedas colonizarlo ellos 5 de la misma forma que se lo coloniza para el mal. Entonces muchos de nosotros se nos hace difícil reunirnos para apoyar la causa de Dios. Pero para crear divisiones y para ponerlo en contra de otros, tenemos una capacidad de convencimiento enorme. Enorme para convencer a otros. ¿Cómo nosotros cuando nos reunimos no nos reunimos para lo mejor? Que cuando nuestras reuniones sean para lo mejor. Si me voy a reunir en una casa, sea para lo mejor. Y si en un momento se va a instalar el chisme, nosotros con la vida de Dios saquemos nuestro baigón por la palabra de Dios y no permitamos que este mosquito venga a invadir nuestro terreno. Y que podamos expresar. Porque nosotros a veces parecemos funerarias. En funerarias, todo el que va ahí, la funeraria tiene razón de ser porque hay lo que atraen son los muertos. Y a veces nosotros parecemos carros funerarias. Porque todo el que se acerca a nosotros viene con pensamiento de muerte y te ve a ti como un apetito. Porque cada vez que hay algo malo, tú eres el canal. De por Dios. Cuando nos reunámonos para lo mejor, para edificar la iglesia, para que el nombre de Dios sea enaltecido, para que la gloria de Dios sea expresada y no para que el chisme que viene a veces a fecundar lo que tú eres, te engendre y termine expresando lo que es el fruto. La cultura de la iglesia tiene una forma en la cual piensa todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que dé buen nombre. En esto pensad. En esto piensa. Tiene un lugar de donde opera. Y es que operamos no de la condición en la que nosotros entramos, sino de la posición en la que en Cristo a nosotros nos posicionó. Que nos puso en lugares celestiales juntamente con Cristo. La cultura de la iglesia expresa una bendición y esta no es material, este es Cristo. Y tiene una mente que es la mente de Cristo. Tiene un cuerpo, la forma en que se expresa como cuerpo, no como individuo. Tiene una cabeza que es Cristo y tiene una ley. Y es la ley del espíritu de vida. Y la cultura de la iglesia expresa un corazón y no es de piedra, sino de carne. Podríamos decir más cosas, señores, pero lo que queremos es producir en usted una dirección. Y yo le pido a ustedes, así como Pablo, cuando estableció el modelo de cómo la verdad de Dios iba a ser preservada. Y esto lo hemos hablado mucho y yo sé que he dicho que quiero cerrar, pero yo quiero que, más que cumplir un tiempo, sino que usted se lleve una verdad. Pablo cuando en un momento le está diciendo a Timoteo, yo quiero que la verdad en ti se preserve. Y un ejemplo que hemos puesto es la cadena de frío. Y ustedes saben que hay productos, por ejemplo, que vienen, la papa precocida que se utilizan en los picapollos y las hamburguesas. El fabricante dice que es menos 18 grados. Y el producto puede ser bueno, pero cuando llega a un contenedor que no tiene 18 grados, cuando no llega a 18 grados, se descompone. Porque necesita que el producto sea guardado en un estándar de frío. Ustedes, señores, son un contenedor que Dios ha traído a este mundo para preservar la verdad. Por esta verdad no se va a preservar con tus buenos deseos, sino con el estándar de Dios. Por eso, creo que se pongan sobre sus pies. Miren, hay una misión que la cultura de la iglesia tiene como propósito. Hay una misión. Y es que esta verdad debe calar. Porque el mundo está en oscuridad, señores. Isaías 60 decía, el mundo está en oscuridad, tinieblas cubrirán
tinieblas cubrirán. Tinieblas cubrirán las naciones, mas sobre ti resplandecerá su luz. Mas sobre ti resplandecerá su luz. Sobre ti no va a resplandecer la crisis económica, ni del coronavirus, ni de la delincuencia. Lo que va a resplandecer sobre ti, su luz. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, para que pueda preservar esta luz. Sé ejemplo en pureza, en paciencia, en fe, en mansedumbre, como este contenedor. Por eso la motivación que hoy nosotros queremos estar es que usted, actuando con el estándar de Dios, usted se va a instalar como una luz. Como una luz. Y esta luz en las tinieblas va a resplandecer. Por eso hoy yo le dije para que cantaran una canción que es muy vieja, pero que tiene tanto que decir. Y yo quiero que usted cierre sus ojos, no porque cerrar los ojos sea más santo, sino para eliminar las distracciones. Y concéntrese, porque no queremos sembrar una semilla en usted que simplemente caiga entre espinos, o que caiga en pedregales, sino que pueda encontrar buena tierra. Señor, gracias. Gloria a Jesús. Oh Jehová, gracias. La iglesia tiene que anunciar las verdades eternas. La iglesia tiene que expresar esa imagen eterna. Si Cristo es la imagen visible de Dios invisible, en la iglesia tiene que verse la misma imagen, porque no son dos cosas, están hechos del mismo material. Eso es la iglesia del Señor, que necesitamos que se levante, que entienda la realidad en el tiempo en el que estamos viviendo. Señores, necesitamos que la verdad de Dios se cultive en nosotros, que de ahí en adelante el matrimonio se las pegue a los hijos, y que de ahí en adelante comencemos a generar una ciudad transformada, una nación que pueda decir que Cristo es el Señor. Pero eso no va a pasar si la verdad de Dios no encuentra el ecosistema correcto.